Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Aprender Chino Mandarín. Soy Alex. 大家好，我是 Alex. 欢迎来学习中文。Hoy vamos a estudiar las palabras del mes de octubre que publiqué en las redes sociales. Empecemos. La primera palabra que vamos a aprender hoy es Beijing. Beijing, Bei significa norte, Jing significa capital. Entonces esta palabra literalmente significa capital del norte. Pues es Beijing o Pekín, que es la capital de China. Capaz tengan esta pregunta si tiene otro nombre de la ciudad que se llama, no sé, capital del sur o capital del oeste, etc. Y la verdad es que sí. En China hay una ciudad que se llama Nanjing. Nan significa sur y Jing significa capital. Entonces, esta ciudad literalmente se llama capital del sur, Nanjing. Pues es una ciudad también muy famosa en China. Bueno, y luego, siguiente, esta palabra es Mo-xi-ge-cheng. Mo-xi-ge significa México y Cheng significa ciudad. Mo-xi-ge, esta palabra también es muy interesante porque Mo literalmente significa negro y Xi es oeste y Ge significa hermano mayor. Entonces, literalmente la palabra Mo-xi-ge, México, significa hermano mayor negro del oeste, algo así. Muy interesante. Pero bueno, por supuesto, es traducida por la pronunciación México. Mo-xi-ge, Mo-xi-ge, México. Y Mo-xi-ge-cheng, la ciudad de México. Muy bien. Y luego tenemos Shanghai. Shanghai. Shang significa arriba y Hai significa mar. Entonces, esta ciudad literalmente significa arriba del mar. Shanghai. Shanghai. Pues es una ciudad muy importante en China y creo que ustedes ya han escuchado sobre esta ciudad también. Bueno, y luego tenemos Bogotá. Bogotá. Esta ciudad es traducida por la pronunciación en español, Bogotá, pues es la capital de Colombia. Muy bien, una ciudad muy bonita también. Y luego tenemos Guangzhou. Guangzhou. Guangzhou o Cantón en español es una ciudad también muy grande en China y es una de las más importantes en China también. Está en el sur de China. Guangzhou. Muy bien. Y luego tenemos Liyue Reneilu. Liyue Reneilu. Liyue Reneilu es traducida por la pronunciación Río de Janeiro, que es una ciudad muy importante en Brasil. También podemos decir Liyue simplemente río, Liyue o Liyue Reneilu. Muy bien. Y luego tenemos Shenzhen. Shenzhen. Shenzhen es una ciudad también muy importante en el sur de China, cerca de Guangzhou. Esta ciudad es interesante porque hace 40 años esta ciudad no era una ciudad, era un pueblito pequeño pescador, pero con el desarrollo económico de China, esta ciudad se convierte en una de las más grandes ahora en China. Shenzhen. Muy bien. Y luego tenemos esta palabra que es uno de los 24 términos solares en el calendario chino y significa rocío frío. Han Lu. Han significa frío y Lu significa rocío. Muy bien. Y luego tenemos una semana sobre Argentina. Y primero de todo, tenemos que aprender cómo se dice Argentina en chino mandarín. Argentina se dice Argentin. Argentin es traducida por la pronunciación. Y tenemos este baile de Argentina que se llama tango. Tango, tango. También es traducida por la pronunciación. Y luego tenemos Patagonia y en chino se dice Patagonia. Patagonia. Muy bien. Y luego tenemos la capital de Argentina, que es Buenos Aires, y en chino es un poco difícil de decir. Buenos Aires. Sí, tiene 7 caracteres. Tiene 7 sílabas. Buenos Aires, Buenos Aires. Muy bien. Y luego tenemos esta ciudad en la frontera de Argentina-Chile, que es Mendoza. Mendoza.
mentuosa. También es traducida por la pronunciación. Bueno, y luego tenemos esta bebida muy popular en Argentina que se llama mate y en chino mandarín es ma tai cha. Ma tai es traducida por la pronunciación de mate y luego agregamos cha. Cha significa té en chino mandarín. Entonces, literalmente significa té de mate en mandarín. El mate, la bebida. Ma tai cha. Muy bien. Y luego tenemos una semana sobre los animales. Primero de todo, aprendimos esta palabra xiao gou. Xiao significa pequeño, pequeña y gou es perro. Entonces, xiao gou significa perrito o perro pequeño. Xiao gou. Y luego tenemos xiao mao. Xiao significa pequeño y mao significa gato. Entonces, xiao mao es gatito o gato pequeño. Y luego también tenemos xiao niao. Xiao niao. Xiao significa pequeño, niao significa pájaro. Entonces, xiao niao significa pajaritos. Xiao niao. Ojo aquí, xiao es del tercer tono y niao también es del tercer tono. Entonces, tenemos una regla aquí. Cuando hay dos caracteres del tercer tono que se forman en la palabra, el primer carácter cambia su tono al segundo. Entonces, en vez de decir xiao, niao, decimos xiao, niao. Muy bien. Y luego tenemos da xiang. Da significa grande, xiang significa elefante. Entonces, da xiang literalmente significa elefante grande, pues es el elefante. Muy bien. Y luego tenemos lao hu. Lao, que es del tercer tono, significa viejo, y hu también es del tercer tono, significa tigre. Entonces, lao cambia al segundo tono, lao hu. Y literalmente esta palabra significa tigre viejo, pues es el tigre en chino. Y tenemos shizi. Shi significa león y zi es una palabra particular que se agrega después de shi para formar una palabra con dos sílabas o con dos caracteres en chino. Pues en el chino moderno las palabras suelen ser de dos caracteres. Entonces agregamos zi para formar esta palabra, esta estructura. Muy bien. Shizi. Shizi significa león. Y luego tenemos tian'e. Tian significa cielo y es ganso. Pues ganso del cielo es cisne. Muy interesante. Tian'e. Muy bien. Y luego tenemos dongwu. Dongwu significa animales. Dong significa mover o movimiento. Wu significa cosas. Entonces, cosas de movimiento. Pues animales. Dongwu. Muy bien. Y luego tenemos otro término solar en el calendario chino, que es la caída de la escarcha. Shuangjiang. Shuang es la escarcha y jiang significa caer. Entonces, Shuangjiang significa caída de la escarcha. Muy bien. Y luego tenemos Huaer. Huaer significa flores. Esta semana vamos a hablar sobre las flores. Pues hua ya significa flores y podemos agregar er después de hua para formar una palabra con dos sílabas o con dos caracteres. Entonces, huaer ya tenemos para significar las flores. Para pronunciar bien esta palabra, solamente tenemos que pronunciar hua primero y luego cuando terminamos enrollamos la lengua. Muy bien. Practicamos. Huaer. Huaer. Muy bien. Y luego tenemos mei gui. Mei gui significa rosa en el chino mandarín. Y luego tenemos yu jin xiang. Yu jin xiang es una palabra de 3 caracteres y esta palabra es un poquito más difícil de pronunciar. Yu jin xiang, tulipanes. Muy bien. Y luego tenemos he hua. He hua. He significa loto, hua significa flor, entonces he hua significa flor de loto. Y luego tenemos lan hua. Lan significa orquídea y hua es flores, entonces lan hua significa flor de orquídea. Lan hua, muy bien.
Y luego tenemos 菊花. 菊 significa crisantemo, 花 es flor, entonces la flor de crisantemo. 菊花 en chino mandarín, el crisantemo. Y luego tenemos 茉莉. 茉莉, 茉莉 significa jazmín. 茉莉, muy bien. Y al final tenemos 万圣夜. 万 significa 10,000 literalmente, 圣 significa los santos y 夜 significa la noche. Entonces la noche de 10,000 santos, pues Halloween. 万圣夜. Muy bien. Eso es todo por hoy. Si te gusta el video, dale like. Si te gusta el canal, suscríbete. Tenemos mucho contenido interesante sobre el aprendizaje de chino mandarín y también tenemos otras cosas más interesantes sobre la cultura, la economía, la sociedad, los negocios en China. Pues queden atentos. Hasta el próximo. 谢谢，再见。